Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las contradicciones, pero no las nuestras, sino las de los demás, es decir, cómo gestionar nuestras emociones cuando los demás se contradicen. Esto normalmente nos produce rabia o enojo. Nos enfadamos porque, claro, es que tú siempre estás diciendo que hay que descansar, pero te pasas todo el día trabajando, ¿no? Es un ejemplo. O ese ejemplo tan típico, ¿no? No, es que tú dices que no hay que quejarse, pero es que siempre te estás quejando, ¿no? Ese tipo de contradicciones que vemos en los demás que nos molestan tanto que no podemos evitar decirlo, a veces con mucha vehemencia, y eso a veces genera un conflicto, ¿no? Porque el otro, la otra persona, se siente atacada, se siente pues que le estás pinchando, ¿no? Que le estás acusando de algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se generan infinidad de situaciones pues, en las que la inteligencia emocional tiene un papel importante si queremos evitar, como decíamos, ese conflicto. Así que bueno, pues vamos a tratar este tema. He pensado que podríamos tratar otro día el tema de las contradicciones propias. Creo que esto lo podríamos hacer en otro capítulo porque también yo creo que va a ser largo. Intuyo, no lo sé, pero intuyo que es un tema que puede dar mucho de sí. Así que hoy vamos a hablar de cuando cuando las otras personas se contradicen. Entonces, pues me gustaría empezar hoy con Merce Roura y a ver qué sale de este capítulo. Por cierto, si queréis recibir los avisos de los nuevos capítulos que vamos publicando y no os queréis perder ninguno, pues suscribiros al canal y nosotros pues estaremos encantados de ir creciendo. Así que Mercé, no me enrollo más y ahora sí, cuando quieras, cuéntanos tu opinión. Bueno, va a ser un capítulo contradictorio, podríamos decir. A ver, bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema? Mira, cuando estabas hablando estaba pensando en una persona que me hace mucho una cosa que es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tonto es tu padre, no? Entonces le dices, tonto el tuyo. Ay, ¿cómo eres? Siempre insultando, ¿no? Y tú te quedas Sí, ahí. Tú es, te es, quedas, eso pasa mucho, ¿no? Y tú te quedas ahí como diciendo, no, es que no, o sea, no te has dado cuenta que, a ver, mi respuesta puede no estar bien o estar mal, o sea, igual no debería entrar a trapo, pero tú te has dado cuenta que la primera persona que ha insultado eres tú, sí, no, porque yo cuando lo digo es verdad, ¿sabes? No porque es que yo claro, tengo la razón, ¿no? ¿Sabes? claro. Eso nos pasa Eso muchísimo. tiene un nombre, ¿no? Que es tirar la piedra y esconder la Poner mano. la mano, sí. Pues a mí hay una persona con la que me pasa mucho esto y nunca he conseguido, por más que me he empeñado, y mirad que me he empeñado y sabéis que yo cuando me empeño en algo me empeño bien, ¿no? Hacerle ver que quien había puesto en marcha el marcador de reproches era él o ella, ¿no? Pero bueno, no ha funcionado. No va a Cuando funcionar seguramente no, ya. no, no va a funcionar, ¿no? Creo que no. Pero al final es rebota y en tu culo explota, ¿no? Así actuamos así. Por desgracia actuamos así y se genera esa especie de espiral. Es Lo, infantil, ¿no? Es infantil. es Muy muy infantil. infantil porque al final es que, ¿qué es una contradicción? ¿No? Muy Es bien. decir algo, o sea, actuar contra algo que has dicho, ¿no? Ujú, Claro, pero es según tu perspectiva. Entonces el otro se claro. contradice, pero tampoco sabes lo que está pensando. Sí que es verdad que hay gente que dice, mira, pues a partir de ahora ya no volveré se me ocurre, a comer carbohidratos, ¿no? Esas cosas que la gente le da por, ahora no comeré esto, ¿no? Y al día siguiente lo pillas con un Un bocadillo plato de pasta un tremendo. plato de pasta y tal. Y bueno, puede haber cambiado de opinión, ¿no? Pero al final, ¿qué es una contradicción? Porque fijaos que eh, todo lo que vemos en relación a los demás está pasado por el tamiz de nuestros pensamientos y nuestras creencias. Así Y, es. y, y si hay algo que tienen los pensamientos y las creencias, y lo estamos recordando siempre, es que en un 95% son inconscientes, ¿no? Con lo Ujú, que muchas veces estamos evaluando algo y ni siquiera lo estamos evaluando a la luz de la razón, lo estamos evaluando con todo el equipaje que llevamos nosotros, ¿no? ujú. A mí hay algo que siempre me ha sorprendido, que la gente dice, ay, no te dejes llevar por tus emociones, razónalo, ¿no? Bueno, lo vas a razonar con esa mente que tienes que está totalmente
dominada por el piloto automático del 95% del subconsciente, con lo que en realidad estás haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que si no se trata de dejarse llevar por las emociones en el momento en el que estás secuestrado por ellas, pero sí que está muy bien si tú, pues cuando entras en un sitio te sientes muy mal, darte cuenta de que eso te está diciendo algo. Por tanto, sí, dejaos llevar un poco, o sea, analizad qué os están diciendo vuestras emociones, ¿no? Y al final, todo este rollo era para decir que las contradicciones ajenas están hablando también de nosotros. No quiere decir que nosotros tengamos contradicciones, sino que debemos explorar por qué nos molestan tanto las contradicciones ajenas. Porque al fin y al cabo, sí que es verdad que si una persona te está diciendo cada día, mañana no comeré carbohidratos, toma, pasta a la boloñesa. A partir de mañana no correré con el coche. 250, ay no 200, no, perdón, 200, madre mía, no lo cuenta. 150 en la autopista. Es que, pues ya no pienso volver a no sé dónde, venga para allá, ¿no? Claro, eso te está hablando de que igual esa persona, mucho cumplir sus promesas no las cumple, ¿no? Pero al fin y al cabo, en pequeñas cosas, a ti también qué te importa, ¿no? Si está comiendo pasta a la boloñesa, ¿no? Entonces, ¿por qué te molesta? Yo creo que es interesante explorar porque que no digo que esté mal, ¿eh? O sea, no digo que esté bien ni que esté mal. A mí me encanta la gente que cumple con su palabra, me da como una sensación de sosiego, me da como una sensación de saber que estás con alguien que te puedes fiar. Pero al fin y al cabo, al final, tenemos que analizar para qué necesito que todo esté tanto en orden, que la gente cumpla absolutamente con todo, ¿no? Y que todo sea como yo creo que tendría que ser, que es la raíz del todo. tema, ¿no? De todos los problemas. Claro. Y luego en el tema ya interno de las contradicciones, de ponerme en el papel de, ya sé que estamos hablando de los demás, ¿no? Pero al final es que yo creo que no nos hablamos muy claro a nosotros mismos y que hay cosas que nos dan mucho miedo. Y hay días que nos acercamos a las cosas que nos dan miedo y decimos, sí, ya verás, mañana, ¿no? Bueno, tú, David, dominas mucho el tema de implementar hábitos, ¿no? Sí. Pero mañana, cuando llega el momento, pues no nos vemos capacitados, ¿no? Y yo creo que al final es hacer un análisis, porque muchas veces lo que pasa es que nos comprometemos a cosas que realmente no queremos, pero que creemos que deberíamos querer, que creemos que hacen las personas que son como nosotros creemos que deberíamos ser. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Y al final no lo hacemos porque es que sencillamente no somos ese tipo de persona y no hemos, como se dice tanto en crecimiento personal, no hemos abrazado nuestra sombra, ¿no? Mírate, el otro día me decía alguien, es que tenía una persona en su entorno que se quejaba, dos personas que se quejaban de que a veces se enfadaba mucho en ciertas ocasiones, ¿no? Y le decían, no te enfades, tal. Y al final yo le decía, bueno, porque me decía, tengo que aprender a ser más amable con esto, ¿no? Y yo le decía, bueno, ya, pero ¿y si no es así? ¿Por qué tienes que cambiar? O sea, primero analiza exactamente cómo eres, primero date cuenta de por qué te estás enfadando en esas ocasiones, y porque claro, voy a ser más amable y sin analizarlo, voy a tragar con lo que me han dicho, al final te puede representar un problema, ¿no? O sea, no se trata de ser alguien a la carta, no se trata de que el otro deje de contradecirse para satisfacernos. Al final el otro dejará de contradecirse si es que se está contradiciendo, ¿no? Porque a lo mejor no es así, nosotros le vemos así, porque las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos para nosotros, ¿no? Y cómo somos nosotros, cómo nos proyectamos en ella. El otro dejará de hacer o de incurrir en esas contradicciones y hace un análisis de por qué se contradice y por qué no. Y si se da cuenta de qué dice ese comportamiento de él o de ella, ¿no? No sé si sirve. Bueno, es una primera aproximación. Sí, te iba a preguntar, Mercé, que a veces ese análisis no lo hacemos nosotros, pues No. ¿cómo lo va a hacer el otro, no? Es un poco... Hombre, es que con el trabajo que tenemos nosotros para nosotros mismos, si encima quieres que... Pero esto pasa mucho, fijaos que a veces, y esto es como un añadido, a veces
Y eso depende del carácter, ¿eh? Hay personas que pasan mucho de ti y hay personas que están totalmente encima todo el día. Hay veces en las que nos ponemos muy pesados o pesadas intentando cambiar las contradicciones del otro y primero, tengo una noticia, va a ser que no. O sea, no va a cambiar si no le da la gana y si no quiere no cambiará. Es un trabajo, o sea, es un trabajazo. Segundo, piensa por qué te molestan tanto y segundo, por qué gastas tanta energía y tanto tiempo en intentar cambiar a otra persona en lugar de mirar en ti. Porque a lo mejor a veces estamos mirando eso de la paja en el ojo ajeno porque no vemos la viga en el propio y a veces hay personas que se pasan la vida organizando y queriendo cambiar vidas ajenas porque no quieren mirar la propia, ¿no? Porque duele Claro, demasiado, porque ¿no? duele. Ahí O está. porque no quieren ver sus contradicciones. O al final, es aquello que decimos siempre, que es esa ley del espejo que es, Ujú. bueno, maravillosa y cruel. De hecho, tenemos un Sí, vídeo en el que hablas sí, precisamente de esto aquí en el canal. Lo sí, encontraréis, la sí. ley del espejo. A lo mejor esas contradicciones también son las tuyas. O a lo mejor esas contradicciones no solamente te pueden decir que tú también te contradices y por eso te molesta tanto, sino pueden decir que mi caso, por ejemplo, a mí me pasa que te molesta mucho que el otro cambie de opinión y se lo permita y haya dicho digo y haga Diego, porque tú cuando decides algo vas a muerte y al final estás en el lecho del dolor y te dicen, si aquello típico, ¿no? Si te pones la epidural parirás sin dolor. No, que yo había dicho que no me pondré la epidural, ¿no? Y estás deseando ponerte la epidural, pero como has dicho que era parto natural, que me parece maravilloso, pues aguantas ahí cuando en el último momento estás pensando, la próxima vez me como mis palabras, pero no puedo ceder, ¿no? Igual las contradicciones ajenas son un espejo maravilloso para que veas que tú también puedes cambiar de opinión y no pasa nada y puedes ceder, ¿no? O sea, que Que no hace tienes, falta ir tan claro, a muerte, ¿no? que tienes Y, mucha oye, rigidez, que te exiges claro, mucho. a mí, por ejemplo, es una cosa que eso me acostumbra a pasar, ¿no? Que yo hay veces que seguramente me contradigo, ¿eh? Pero me cuesta mucho, o al menos yo no lo creo, y sigo hasta el final. Y hay un momento en que dices, bueno, si te va a matar, pues, porque al final lo que cuenta es salir vivo, ¿no? De la situación para poder aprender algo, ¿no? Pues Lo no sé, al suyo, sí. final, pues oye, epidural sí, si realmente te apetece, pues epidural sí. Bueno, pues ahí queda Sin el que sea una consejo. campaña, ¿eh? Sin que sea una campaña, ¿eh? O A ver sea, quiero si... decir, no, ya que si alguien lo quiere hacer natural me parece muy bien. Yo por ejemplo, no tuve esa opción, ¿no? Pero que es tan válida una cosa como la otra. Pero si realmente no te apetece vivirlo al natural, ese dolor, Ujú. no lo sientas porque antes has dicho que no. O sea, sé bueno contigo, sé buena contigo, no seas tan Suave. exigente, claro, sé flexible, ¿no? Sé flexible, exacto. Genial, Mercé, pues qué bien esta primera barrida, ¿no? De temas. Hemos ido sacando cositas que ahora pues podemos seguir desarrollando, así que genial. Y Juan Pedro Sánchez, te escuchamos a ti, a ver, ¿cómo seguimos con estas contradicciones, con este tema? Pues yo estaba pensando se me habían ocurrido como tres tipos, ¿no? También de Mm, contradicciones, sí. y seguro que hay más, ¿eh? Mm, Pero se me ocurría, por ejemplo, el del el padre, ¿no? Leccionador, ¿no? O cualquier otra persona que quiera sí. leccionar, ¿no? Y dice, no, esto no se hace así, esto se hace así, ¿no? El padre que dice, no hay que mentir, ¿no? Al hijo, no mientas, no se miente. Y luego suena el teléfono y coge el niño el teléfono y dice, es la abuela, papá. Y dice, dile que no estoy. Y entonces dice, bueno, pues Qué estás bueno. contradiciéndote. Y de hecho para leccionar esto no sirve, porque nos Claro. fijamos más en lo que hacen, ¿no? Los demás que en lo que dicen. El Entonces, ejemplo, sí, sí. esto sirve también para los directivos y el liderazgo en las empresas, ¿no? Ujú, muy bien. No, pues hay que ahorrar, ¿no? Cuando si hay que viajar o no, pues procura comer, ¿no? Las dietas, ¿no? Que utiliza lo mínimo, sea ahorrativo y luego ves al directivo que reserva en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Ujú. Para ir de viaje. Entonces dices, bueno, pues esto de qué va, ¿no? Y luego estaba pensando en esas cosas que todo el mundo sabemos, porque hay cada vez mucho conocimiento, ¿no? Que sabes que es malo, pues no sé, es malo fumar y fumas. Sabes que es malo tomar alcohol y bebes alcohol.
Bueno, pues sabes que es malo no hacer ejercicio y no haces ejercicio. Entonces también es una contradicción porque tú sabes que esto es malo, ¿no? Pero cuando Ujú. preguntas a alguien por qué fumas y sabe que fumar es malo, dice, bueno, pues de algo hay que morir, ¿no? Porque Una excusa, ¿no? Como por- un... sí, Sí, porque es lo que se produce, ¿no? Lo que se llama disonancia cognitiva, ¿no? En correcto. psicología, que para evitar ese malestar entre lo que decimos y lo que hacemos, cuando es contradictorio, pues Ujú. buscamos siempre un escape, ¿no? O cambiamos lo que pensamos o cambiamos lo que hacemos. Entonces dices, bueno, Claro. pues me busco la excusa esta y digo, bueno, pues de algo hay que morir. Oye, yo conozco a no sé quién que tiene 80 y tantos años y no le ha pasado nada y fuma como un Como carretero, ¿no? carretero. Entonces es otro tipo Sí. de contradicción, ¿no? Muy buena, muy buena. Y luego está la contradicción de, que yo creo que está la más peligrosa, también, Ujú. más peligrosa. Pues gente, no sé si conocéis gente que como que parece que miente, pero yo Sí. creo que no miente, es que va en piloto automático y habla así. Entonces dice, no, pues yo no voy a ningún sitio. Si yo, yo, madre mía, pues hace 3 meses que no salgo de casa. Y luego lo ves en la panadería, lo ves por la calle y dices, uy, pero tú no decías que no salía. No, que he salido una vez porque me hacía falta una cosa. Bien, pero sale a todas horas. Es que es Y un discurso aprendido, ¿no? sí, exacto. Es como un discurso muy bien, como para Una explicarlo. muletilla. Sí, pero es como para, oye, que mira que yo lo hago todo, oye, soy muy discreto, lo hago todo bien, o oye, si no, fíjate, si no voy a ningún sitio, pobrecito de mí, no, no sé, hay varios tipos de discursos, ¿no? Seguro que conocéis más, ¿no? Pero es Ujú. este pues eso, que si yo lo hago todo bien, ¿no? O sea, si yo me meto con nadie y luego lo ves que alguien ve que va por la calle y alguien aparca en la acera y dice, oye, ¿tú por qué pagas en la acera? Eso no Es se un hace, ¿no? broncas. Y le mete Es una bronca de mil demonios, ¿no? es un Eh, broncas, sí, sí. sí, entonces es ese tipo de contradicción que dice, mira, va diciendo, ¿no? Va presumiendo, ¿no? Es incluso presumir, ¿no? Ujú, Presumir de que, pues yo hago esto, yo hago lo otro, o yo no hago esto y hago lo otro, y luego lo ujú. ves que hace lo contrario, ¿no? Entonces dices, y, claro, y es un discurso de que dices, bueno, pues voy a decírselo. ¿No? Entonces entramos en esa parte de, bueno, ¿y por qué te parece mal? ¿No? ¿Por qué te sienta mal? Ujú. ¿Por qué entras en conflicto? Tú, pues voy a decírselo, le voy a decir para que se entere de la contradicción que dice que no va a ningún sitio y me la he encontrado. Y luego cambia de conversación, ¿no? Hablas con esa Cambia de persona tema, sí. y cambia de tema o da otra excusa y dices, no tiene sentido esa conversación, ¿no? Ujú. Entonces, al final, el aprendizaje es el que siempre decimos, ¿no? Es un poco, bueno, voy a mirar para adentro a ver por qué a mí me molesta esto. O sea, si al final resulta que yo también hago cosas, ¿no? Ya hablaremos cuando hablemos de las contradicciones personales, pero Ujú. si yo también hago muchas cosas contradictorias. Lo que pasa es que, claro, mi sistema inmunológico, psicológico, ¿no? Mi yo me protege y dice, no, no, tú eres muy coherente y tú lo haces, sabes que eso está mal y no lo haces, pero es falso. El otro día no sé dónde leía que decía, igual entro en un tema escabroso, ¿no? Pero bueno, como me se ha tocado el tema del parto, yo me entro en el tema que criticamos que está a la orden del día, ¿no? De los políticos que tenemos, que si roban, estafan, ¿no? Y bueno, y es que esto lo hacemos nosotros también, ¿sabes? A otro nivel, quizá, pero ¿quién no roba folios de su empresa o ha cogido un bolígrafo, ¿no? Se ha llevado un bolígrafo Ujú. o, o compra algo en dinero negro, o sea, no quiero factura, ¿no? Llamo al fontanero y digo, "Ah, pero ¿me vas a hacer factura?" Y dices, bueno, pues estás estafando, esto, o sea, estás Ujú. criticando, ¿no? Esto también es un contrasentido, o sea, hace una hora estoy criticando a no sé Ujú. quién del gobierno, me da igual de qué color sea el gobierno, y después estoy pidiendo una factura sin IVA. Ujú. O estoy presumiendo con los amiguetes, ¿no? Me los he ido a cenar y estoy presumiendo de que me he ahorrado no sé cuánto en la Ujú. declaración de renta porque he metido ahí un dinero así que se ponía de lado y me ha ahorrado no sé cuánto. Y dicen, pero, o sea, Claro. ¿qué contrasentido es este, ¿no? Bueno, y luego fíjate que esto que dices, Juan Pedro, se justifica con esas frases de, claro, pero ellos tienen mucho más dinero, ¿no? O sea, Sí, hay todo tipo de justificaciones de ese tipo, ¿no? pero es a otro nivel, mucho más voluminoso. Pero ahora mi pregunta es, ya, pero si yo hago esto a este nivel, a mi nivel,
oye, si yo estuviera en ese nivel de acceso a tanto dinero, oye, igual haría lo mismo, ¿eh? Porque Claro. eso no hace más que poner un poco la situación en la que tú vas a hacer una cosa u otra, pero si ya la Ujú. haces a otro nivel, ¿por qué no la voy a hacer a ese? No lo Sí, sé, sí. ¿eh? Pero ahí dejo la pregunta. O Es sea, muy buena ¿por pregunta. qué estamos atacando siempre? Y no estoy justificando el comportamiento, ¿eh? Volvemos a lo de No, no. siempre. Por supuesto, como dice Mercedes, si hay que cárcel, cárcel, ¿eh? Lo que haga falta. Pero Ujú. que estamos criticando contradicciones, en este caso hablamos de contradicciones de los demás, cuando nosotros las hacemos. Entonces, ¿qué estás criticando? Ujú. O sea, ¿qué criticas? A ver, ¿qué criticas? Ahora te echo la bronca yo. ¿Qué criticas? ¿Qué estás criticando de los demás? Si tú haces lo mismo. ¿Quién No, no pero hace... yo. ¿Quién va a la fruta a pesar en los supermercados donde tú te pesas la fruta? Ujú. Y pesas la fruta, metes 2 peras y luego, después de pesarlo y poner la etiqueta, metes otra. ¿Esto lo, esto lo haces? O bombones, de estos bombones a granel. Y Sí. dice, esto es para probar. Yo vi hace poco a alguien, claro, yo lo cuento de los demás. Eh, No, claro. yo vi a uno que decía, esto que es para probar bombones a granel y se come uno, no lo pesa. Hombre, hombre. Eh, y digo, ¿y si este fuera presidente del gobierno? Uy, uy, uy. Nos quedamos sin bombones, Entonces Juan dice, Pedro. al final va a ser verdad esto de que tenemos el equipo directivo que nos merecemos, el gobierno que nos merecemos, en el sentido no porque seamos malas personas, sino porque estamos haciendo lo mismo. O sea, estamos en un nivel de conciencia, ¿no? En el que, bueno, pues tenemos que tener estas experiencias. Tenemos que tener gente quizá que hace eso mismo que nosotros hacemos a un nivel pequeñito para ser conscientes de estas contradicciones y entonces decir, bueno, Ujú. pues vamos a ir cambiando cosas. ¿Cómo se cambian? Pues no sé, ahora si quieres después hablamos de y cómo se cambia esto, cómo se mejora, Ujú. ¿no? Pero que, a ver, mi mensaje es, deja de criticar ya el contrasentido de los demás, que tú tienes el tuyo, porque... No, yo no. Tú sí, tú sí. Tú que me estás escuchando ahora, tú sí. Tú sí. Entonces deja de criticar a los demás. Mira lo que ha hecho, mira lo... Fíjate, aquí cobra sentido el... Yo ahora entiendo aquello que decían de cuando un dedo apunta, ¿no? A otra persona, que yo no entendía esto cuando lo escuchaba. Yo decía, pero qué chorrada es esta. Pues muy fácil. Cuando tú apuntas con un dedo a los demás, tienes 3, ¿no? Cuando haces esto, ¿no? Tienes 3 apuntándote a ti. Claro, porque tú estás criticando algo que haces tú. Ya está. Así de claro. Así, claro, deja de criticar a los demás. Pero es que los demás se contradicen. Ya, sí, sí, sí. Y tú Como tú. también, y yo también. Sí, Y yo yo. también. Así es. Forma parte del ser humano, ¿eh? O sea, Ujú. del ser un humano, ¿eh? Del comportamiento humano, ¿no? O sea, Ujú. que no es que, digamos, es que, claro, es que qué desastre, ¿no? No, no, es que forma parte. Ahora, la buena noticia es que podemos mejorar eso. Poco Así a es. poco, o de la noche a la mañana, que depende de cada uno, pero podemos mejorarlo. Sobre todo sufrir menos, ¿no? Sufrir menos con las contradicciones de los demás, que al final es lo Claro, que buscamos con este exacto. capítulo. Sí, porque ese sufrimiento, ¿no? Que sería ese sufrimiento secundario, ¿no? Que se llama, Ujú. pues no sirve de nada. O sea, al final, ¿para qué queremos ese sufrimiento? Si es que lo que sirve es para empeorar, ¿no? Todo, para empeorar Claro. nuestra salud, para empeorar nuestras relaciones, para empeorar. Entonces, ¿de qué sirve ese sufrimiento secundario? ¿Quién lo quiere? Sería, bueno, lo quieres si tienes esa creencia que dice Mercé que te van sellando, ¿no? La cartilla, ¿no? De sufrimiento. Y cuando llegas a San Pedro, a la puerta, te dice, a ver la Ujú. cartilla. Y dice, ¿cuánto has sufrido? Aquí tienes la sala VIP. El cielo ganado. Pero bueno, no sé, ¿tú qué Ujú. piensas, David? Pues yo lo tengo claro, Juan Pedro. Si tú te presentas a las elecciones, yo te voto a ti. Eso ya lo digo en público. También me contradigo, ¿eh? No, no, pero yo te voto a ti, yo lo tengo claro. No sé, Merced, tú si votarías a Juan Pedro, pero yo sí, ¿eh? Ya lo puedo decir.
Yo totalmente, primero porque es una persona honesta y me fío de él, y luego porque sé que se pervertiría enseguida y me colocaría en algún sitio, porque el poder se pierde. Nepotismo, ¿no? Nepotismo, Madre mía. bueno, no, es broma. Tengo que deciros que yo no meto ninguna pera de más, ¿no? Pero todos lo hacemos de alguna forma. Antes, ¿sabes qué? Cuando estabas diciendo esto, Juan Pedro te imaginaba del Ministerio de Hacienda sacando paquetes de folios, ¿no? Claro, cuando estás en Hacienda, en el ministerio o en un puesto, Hombre, claro. pues no te Hacienda. llevas folios, o sea, te llevas a lo grande, pero es que al final hay mucha gente que no lo hace. Es verdad que tendrá otras cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, este tipo de cosas, a ver, yo me he llevado algún boli, ¿me explico? Pero ha sido porque ya ya lo tenía Estaba apurado. entre mis cosas, ya estaba gastado y tal. Pero hay gente que lo hace, o sea, hay gente que empieza a trabajar en un sitio y de repente escasea el papel higiénico. Que sabéis que el papel higiénico en los Hombre. últimos tiempos es como un bien preciadísimo, ¿no? Pero es verdad que lo hacemos a escala de nuestras posibilidades. Por tanto, ¿quién sabe qué haríamos si tuviéramos un puesto importante? Bueno, yo no me pondría porque no puedo solucionar nada. Pero imaginaos que fuéramos presidenta o presidente del gobierno, ¿no? Del color que sea, ¿eh? Lo que acabaríamos haciendo. Vaya usted a saber. Yo haría todo el mundo funcionar así, rectos. Venga, ¿no? No, nunca se sabe. O sea que, pero bueno. No, yo sí que te votaría, Juan Pedro. Sabes que tienes mi voto. ¿Vale? Bueno, igual me presento y luego no salgo. Sí, a ver. Eso Luego- puede A ver, ser. luego mira, renuncio, a ver, luego vamos renuncio. a ver. Tendrías el voto de David, el mío, tu mujer seguro que te vota y tú te puedes votar a ti mismo. O sea que seguro ya tienes. Y esperamos que los seguidores de conversaciones, las personas que nos siguen aquí en el canal también, ¿no? Al menos. Bien, que nos dejen un comentario si me votarían o no. Exacto. Para saber si me tengo que presentar o Yo te llevo la campaña, ¿vale? Venga. comunicación, claro. Uy, y David organiza todo. Yo organizo. Es un buen organizador. Bueno, así un equipo potente. A Y tope. luego ya nos repartimos los folios luego. Vale. Pues sí, la verdad es que es un tema. Me ha gustado mucho todo lo que habéis comentado, porque habéis como ido sacando, ¿no? de las distintas ideas, ¿no? Sobre este tema de las contradicciones. Lo que decía Mercé de qué quiere decir, me ha interesado mucho, ¿no? ¿Qué hay detrás? Cuando yo me enfado mucho porque los otros se contradicen, siempre hay algo detrás en mí, ¿no? Hay algo en mí. ¿Qué hay en mí? Pues lo decía muy bien Mercé. Lo que no me permito. Yo no me permito que cuando digo algo me contradiga, y entonces cuando veo a alguien que se contradice con esa facilidad que parece que no ha hecho ni el esfuerzo, yo me enfado mucho. Y ese enfado es el no permitirme a mí mismo hacer aquello que en realidad deseo hacer. Y esa represión, autorrepresión que hago, es la que genera el enfado enorme cuando la vida me pone delante de la cara que no me permito hacer lo que quiero hacer a través de la contradicción de otra persona. Bueno, es así de claro, entonces poco más que decir aquí en esto, ¿no? Al final es darte cuenta que cada contradicción te señala a ti mismo, como decía Juan Pedro, con esos 3 dedos, ¿no? Los 3 dedos estos, ¿no? Te señalan a ti cuando estoy apuntando, ¿no? Pues te señalan a ti y realmente, pues efectivamente, yo pues no me permito determinadas cosas. ¿Cómo puedo sufrir menos cuando veo que los otros se contradicen? Bueno, lo primero es siendo flexible contigo mismo, ¿no? También lo apuntábamos. Hay que ser flexible porque si eres muy duro, pues vas a sufrir mucho. Y la vida está llena de contradicciones, decía Juan Pedro, el ser humano está lleno de contradicciones o es una contradicción en sí mismo y la vida también, ¿no? La vida al final, claro, está llena de esas contradicciones o incoherencias, ¿no? También usábamos la palabra ser incoherente, ¿no? O ser contradictorio. Al final es una disonancia, como decía Juan Pedro, una disonancia cognitiva interna, ¿no? De que no estamos, o sea, no hay una armonía entre lo que dices, entre lo que haces y a veces también entre lo que piensas, ¿no? Entonces, cuando esas 3 cosas no están en sintonía, pues realmente hay una, bueno,
pues una incoherencia, ¿no? Y luego también podríamos añadir un cuarto elemento que es lo que sientes, ¿no? Cuando no hay una coherencia entre lo que dices, sientes, haces y piensas, ahí hay cosas que fallan, ¿no? Pero esto es lógico que suceda porque nuestros puntos de vista, nuestras creencias, a través de las situaciones que vamos viviendo, van cambiando. Entonces, como van cambiando las circunstancias y también a veces, aunque cuesta más, pero nuestras creencias sobre cómo deberían de ser las cosas también van cambiando, es imposible mantener todas aquellas cosas que hemos dicho en el pasado desde el día que aprendimos a hablar. Iba a decir nacimos, pero sería incorrecto. Desde el día que empezamos a hablar, pues empezamos a decir cosas que luego con el tiempo en algún momento van a dejar de ser así, muy probablemente. Entonces, yo lo que te sugiero es que no te esclavices de tus palabras, que seas flexible contigo mismo y también que no seas muy vehemente con lo que dices, ¿no? Porque a veces las personas que son muy duras, ¿no? Como muy duras con no lo voy a hacer nunca más, jamás de los jamases, en la vida. Cuando eres muy vehemente con la forma de expresarte, pues realmente te estás cavando tu propia tumba, ¿no? Te estás construyendo tu propia cárcel. Y no hay ninguna necesidad, ¿no? A veces, ¿por qué hacemos esto, no? Esta es otra pregunta interesante. ¿Por qué nos construimos esa cárcel? Bueno, porque a veces es una forma de venga, va, me construyo esta cárcel, lo digo en público y así no voy a hacer ese comportamiento que no quiero hacer. Y es una trampa. Esto es lo típico de los hábitos que decía antes también Mercé, que cuando tú pues dices, es que yo quiero ese hábito que quiero cumplir, ¿no? Y quiero dejar de comer carbohidratos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? O no quiero comer tantos carbohidratos o lo que sea. Y al día siguiente ya has caído, ¿no? Entonces, el problema es que tú lo dices para ver si así, con el efecto de la presión social, dejo de hacerlo, pero no funciona, ¿no? Y entonces te sientes mal por haberlo hecho y encima por haberlo dicho, ¿no? Lo cual es un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que aquí la cuestión está en darte cuenta cuando dices una cosa, es decir, estás diciendo algo que es una cosa que vas a hacer sí o sí, o cuando es un deseo, ¿no? Creo que este punto es importante. Es decir, confundimos el deseo con el decreto. Sí, quería utilizar esta palabra. Decretar algo. A partir de ahora no voy a quejarme, por ejemplo, ¿no? Eso es un deseo, pero si tú no trabajas los mecanismos, muchos inconscientes, como decía Mercé, que nos llevan a tener ese comportamiento, por mucho que lo digas, nada va a cambiar. Y entonces el problema es ese, que tú dices eso y, ¿no? Entonces a las otras personas les sucede eso y entonces tú te enfadas, ¿no? Porque, claro, pero es que lo ha dicho y no lo ha hecho, es que no tiene fuerza de voluntad. En realidad lo que le sucede seguramente a esa persona es que está confundiendo el deseo con el decreto, ¿no? Y seguramente, como no sabe cómo implementar hábitos, pues no los hace, ¿no? Entonces a ti te da rabia, pero seguramente te da rabia porque tú haces lo mismo, porque tú empiezas el año, pones los hábitos ahí en el papel o en el corcho o donde sea, y luego no los haces y te da tanta rabia que te fijas en el otro para no asumir tu responsabilidad de que esta vez tampoco ha sido posible, tampoco has podido. Esto también, aquí hay una cosa importante y vamos a las heridas, que por cierto tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube en el cual hablamos de las 5 heridas emocionales principales y ahí está el tema de las heridas, ¿no? Claro, si tú tienes la herida de rechazo, pues seguramente dirás cosas para que la gente te acepte. Y a veces dirás cosas pues yo a partir de ahora, ¿no? Si estás en un entorno donde nadie fuma, ¿no? Pues vas a decir, voy a dejar de fumar, ¿no? Y lo dices para sentirte aceptado. Pero en realidad sigues con los mecanismos que te llevan a fumar y entonces no lo cambias, ¿no? Entonces la gente, fíjate cómo te rechaza porque ya no porque fumes, sino porque no cumples lo que dices, ¿no? O sea, al final todo esto es una paranoia. O sea, todo es una paranoia. Es decir, porque es tan contradictorio, todo cambia tan rápido, tú mismo cambias tan rápido,
que al final mi consejo, digamos, general de este capítulo sería: habla poco. Primero, habla poco, no hables demasiado. Cuando hablas demasiado, normalmente te contradices más, es evidente. Otro punto sería: sé flexible, sé abierto. No digas cosas muy concretas, no seas muy específico en cuanto a lo que vas a hacer. Sé abierto porque tendrás más margen. Si no tú mismo te estás construyendo esa cárcel que decíamos, ¿no? Y tampoco te ayuda, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, intenta ser compasivo con los demás, ¿no? La compasión, ¿no? Y ahora podemos hablar de esto. Es decir, sé compasivo porque cada uno está librando su propia batalla. Entonces, a menos ataques tú, más fácil será que seas flexible contigo mismo. Creo que esto es muy importante. Es decir, cuando tú tienes el hábito de dejar de acusar a los demás o señalar las propias contradicciones, será seguramente más fácil que tú seas flexible contigo mismo. Y una cosa lleva a la otra, ¿no? No sé cómo lo veis, Mercé, Juan Pedro. Bueno, sí. Yo al principio también lo apuntaba, ¿no? Desde mi experiencia con la gente que se contradice, que les da unos tascas a todos, ¿no? Porque yo muchas veces no me he permitido. Ya no es una contradicción, porque tú puedes decidir hoy un tema y al día siguiente decir, mira, no, pues no lo veo, bueno, aprenderé a hacerlo. Por ejemplo, tú hablabas de dejar de fumar. Es evidente, y por favor que se me entienda, dejemos el tabaco ya, porque mata, ¿eh? Pero al final, si tú dejas de fumar, sabemos que la dependencia física se va mucho antes que la dependencia psicológica. La psicológica hay que trabajarla, ¿no? Hay que ir incluso con ayuda, ¿no? Muchas veces. ¿Qué pasa? Que si tú dejas de fumar, pero no exploras cuál era el vacío que llenabas fumando, qué era lo que te estaba dando fumar, que tú mismo no te estabas dando, pues acabarás bebiendo o cambiándolo por otro hábito. ¿Qué pasa? Que a veces el hábito por el cual lo cambiamos es algo que no se nota, no se ve, está socialmente aceptado, es el móvil, es otro tipo de cosa que todo el mundo hace, ¿no? Pero es una dependencia también, ¿no? Una adicción, sí. Claro, una adicción distinta. Y hay adicciones, cualquier cosa que hagamos y esté llenando un vacío y no seamos capaces de dosificarla es una adicción, es una dependencia, ¿no? Y puede ser una persona, una sustancia o una actividad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la parte interesante es la exploración. Si tú no lo exploras, no lo sabes. Claro. Yo hay algo de lo que me he dado cuenta, tú has introducido un término que me parece muy interesante, que es el término coherencia, ¿no? Para mí la paz mental es coherencia, ¿no? Con uno mismo, ¿eh? No hablo ahora de los demás. A las personas nos pasa algo, que a más nivel de conciencia de quiénes somos, lo que sentimos, a más gestión emocional, a más autoconocimiento, la incoherencia es más cara, se paga mucho más cara. Se paga mucho más cara, hablo de la cárcel interior, hablo interiormente. Luego ya sabemos que todo lo que pasa interiormente se acaba reflejando de una forma u otra en el exterior porque estamos proyectando, ¿no? Pero cuanto más te conoces a ti mismo, cuando tú te contradices y eres incoherente, más caro lo pagas. Hablo de la institutriz esa que nos habla, ¿no? Dentro, más doloroso es, más incómodo es, más exigente es el ver esa diferencia entre lo que tú, sobre todo las incoherencias en tu vida, ¿no? Tú sabes que ya no quieres eso y continúas haciéndolo para quedar bien, o has decidido que dejas de fumar, pero en realidad el vacío, como tú muy bien apuntabas, el vacío interior que te está llevando a fumar, pues sigue ahí, sigue, ¿no? ahí, o sea, claro. yo conozco muchas personas que dejaron de fumar cuando fueron a visitarse a un psicólogo o una psicóloga y trataron su ansiedad, ¿no? Y el dejar de fumar fue una consecuencia de trabajar interiormente. O sea, no fueron a dejar de fumar, fueron a solucionar el problema que les llevaba a fumar, porque era el problema real, ¿no? Y por favor dejemos el tabaco, ¿eh? No. El trabajo también, iba a decir el trabajo también a veces, ¿no? El exceso, ¿no?
Sí, no, se me entiende. Yo lo que quería decir es que la incoherencia a veces se paga muy cara. Para mí la incoherencia es carísima, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy Sí. incurriendo en una incoherencia, tengo una cárcel mental muy dura. Pero para otra persona puede ser que no. Yo antes pensaba en lo que decía Juan Pedro del ejemplo, ¿no? Cuando eres madre o padre se nota mucho, tus hijos no hacen lo que les dices, hacen lo que haces, ¿no? Y cuando luego te lo pasan por la cara, te quedas que no puedes decir nada porque dices, sí, es verdad, eso es lo que hago yo, ¿no? Por ejemplo, eso pasa mucho con las palabrotas, ¿no? Ujú. Que tú les dices, tienes que hablar bien, puñeta, ¿no? Y se quedan con la puñeta, evidentemente, ¿no? Claro. Pero fijaos que al final... si tú vas al médico y fuma con una barbaridad tu médico, eso no significa que no sepa exactamente lo que te conviene a ti y para tu salud cardiovascular. Bueno, porque, mira, aquí hay una cosa importante que es el conocimiento no implica la Sí, aplicación. Esto es importante claro, también, ¿eh? claro. Sí, pero puede ser el mejor médico. Sí, por supuesto. Sí, lo que sí que es verdad que si la persona que acude no tiene mucha información, puede pensar, bueno, pues tan malo no será fumar, porque él sale, lo digo porque estoy pensando en una persona concreta que a mí como médico me ha ayudado muchísimo Ujú. y fuma. fuma. Bueno, Fuma mucho, ¿no? O sea, a veces he llegado a la consulta y está afuera y está fumando. Y me sorprende muchísimo, pero a mí me ha ayudado mucho en muchas cosas, ¿no? Eso no significa que sea un que mal vaya a ser profesional. malo, que sea un mal profesional. De hecho, es un excelente médico y de hecho es una persona que en más de una ocasión ha salvado la vida a alguien porque ha sabido ver algo que los demás no estaban viendo porque era un diagnóstico muy complicado, ¿no? Y tiene una fama muy buena, ¿no? Claro, fijaos a veces que si miras a la persona y ves su contradicción, pero no eres capaz de ver un poco más allá, a lo mejor te estás quedando en la etiqueta, ¿no? O que está También. sufriendo. Igual esa persona está sufriendo y a ti te Sí, parece que está disfrutando el cigarro, pero el tío está claro, sufriendo como un... es evidente y nos estamos metiendo ahora con el tema tabaco, ¿no? Porque es un tema muy evidente, pero es evidente, bueno, pero es que él puede tener un vacío existencial que está llenando con humo, ¿no? Pero tener clarísimo, pues, que yo necesito una medicación concreta, que se me tiene que hacer una prueba concreta y que debería dejar de tomar yo una sustancia concreta, ¿no? Porque Claro. me perjudica. Claro, tampoco tú hablas de compasión, seamos compasivos y miremos un poco más allá y no veamos solo las contradicciones de los demás, ¿no? Porque las personas también son un todo, ¿no? Y al final, ¿sabéis qué pasa? Y ahora introduzco un concepto que yo creo que es muy importante, tanto para un lado como para el otro, que es esa maravillosa amiga y compañera que nunca se despega de nosotros, que se llama culpa. ¿No? Que yo creo que es una emoción que en este punto aprieta mucho y que es lo que hace muchas veces que tú Enfades, veas ¿no? las contradicciones de los demás y no seas capaz de aceptarlas porque tú te sientes muy culpable cuando te contradices y cuando cambias de opinión y no eres capaz de gestionar esa culpa y bajar ese listón y ser más flexible y decir, bueno, oye, dije que carbohidratos no, otro tema, nos estabas metiendo, no hace falta, pero oye, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a ir a alguien que me ayude y a lo mejor pues un día sí no pasa nada, ¿no? Lo que voy a intentar es comer más sano, no hace falta pues negarme a comer algo, ¿no? Porque también desterrar algo, pues no, a veces no es lo más sano y lo óptimo. Yo me voy a comer un plato de arroz hoy que no, que no veas. Bueno, Tanto hablar de yo carbohidratos, oye. yo comeré pasta. Yo os tengo que decir que hoy como pasta no es cada día. Si lo haces de vez en cuando, pues no pasa. Como en todo, hay un equilibrio. A no ser que el médico te diga lo contrario, ¿eh? Es que el tema de la alimentación es un tabú. Yo, mucho cuidado con esto porque el tema, la alimentación, yo creo que cada persona tendría que tener su propia dieta personalizada, ¿no? Y es un tema que genera Claro, mucho debate, pero es que justamente es un tema donde vemos muchas contradicciones también. claro, mira, ahora hay un tema, yo este es un tema que en los últimos tiempos me he metido mucho en él, siempre me ha interesado, Mm. pero
ahora que ha habido muchos milagros, la dieta milagro, tal, superalimentos, ¿no? Que tú vas y te aferras a la cúrcuma y dices, he encontrado mi Dios, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de un equilibrio, porque sabéis que tú puedes comer muy bien, pero si lo que te metes dentro de información, y esto lo recuerdo muchas veces con Pedro, es insalubre también, no... O sea, al final somos mucho lo que comemos, pero somos mucho lo que pensamos mientras estamos comiendo, ¿eh? Porque comer También. con culpa es muy poco saludable, ¿no? Ujú. Y ahí está permitirte. Al final, yo sigo a alguien en YouTube que me gusta mucho, que es médico, que trata todos estos temas y los trata muy bien porque te empieza. Esto funciona así, pero si tú tienes esto, piensa que tienes que equilibrarlo con lo otro y tal, ¿no? Y al final acaba respondiendo a la pregunta de lácteos sí, lácteos no, carbohidratos sí, carbohidratos no, azúcares sí, por ejemplo la sal, ¿no? Tiene un vídeo que habla de la sal, ¿no? Que sube tanto la tensión. Bueno, pues sin sal, depende de cómo, pues también estás teniendo un grave problema, ¿no? O sea, que nos llama a conocernos a nosotros mismos, a ver qué necesitamos, a explorar más, a cuidarnos más y a ver exactamente qué es lo que tú necesitas, porque al final es que necesitas soluciones a la carta, porque sí, hay cosas maravillosas, pero no son maravillosas para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esto es aplicable a todo, ¿no? Claro. Totalmente, Mercé. Ya ves que al final el tema de las contradicciones, bueno, pues muchas veces estamos ahí muy pendientes de los demás, pero es que no podemos ser coherentes, nunca. O sea, yo creo que la palabra coherencia, esto también es interesante, ¿no? La palabra coherencia es como imposible. Es decir, tú no puedes ser coherente, porque en algún momento vas a fallar. Es decir, claro, al final el tiempo pasa y si tú te fijas, no sé, unas leyes o unas premisas, decretas una serie de cosas en una edad, pues cuando pasen 10 años, ¿cuántas de estas han quedado? Si es que haces este ejercicio tú mismo. ¿Cuántas cosas han quedado de lo que dijiste hace 10 años? Claro, vas a ver que no se puede ser coherente. Ahora se puede ser más flexible, eso sí. Y este es un tema que yo creo que un día tenemos que explorar, porque cuando hablamos de cambiar creencias, flexibilizar creencias, al final tus valores, que son esos valores que tienes desde siempre, que se han forjado en la infancia a partir de lo que te han educado, al final si cambias tus creencias, los valores no son inamovibles. ¿Me explico? Porque yo me he encontrado muchas veces que tenía unos valores y ante situaciones en la vida en que he dicho, no, es que, bueno, pues esto no puede ser así. Bueno, pero yo siempre he pensado que, por ejemplo, eso del compromiso, ¿no? Por ejemplo, que yo soy una persona de mucho compromiso. Bueno, pues yo le he dado mucho valor al compromiso. Bueno, pues yo en los últimos tiempos me he dado cuenta de, bueno, compromiso, pero ¿hasta qué punto, no? Bueno, compromiso y con qué parte de libertad, ¿no? Hablo en general, ¿eh? Y al final dices, bueno, pues al final el compromiso no era tan importante, era muy bueno el compromiso hacia mí misma, ¿no? Pero al final las ataduras me molestan más que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, porque he ido cambiando mis creencias, porque he ido viviendo experiencias. Y yo sé que si digo esto habrá personas que me dirán, bueno, no, pero ¿cómo no te vas a comprometer con alguien? ¿Cómo no te vas a comprometer en un trabajo? Bueno, pues porque... ¿Hasta cuándo? La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque al final sí que hay algo que para mí es un valor que es más estable, que lo ha sido, es la honestidad. Y si yo no sé que voy a estar 4 años contigo, no lo voy a decir. Y te voy a decir algo más, ¿no? Al final, por ejemplo, estás con una persona y la diferencia entre que se comprometa y que no se comprometa es que diga una frase en voz alta, porque sabes que si de repente encuentra a otra persona va a pasar absolutamente lo mismo. Si lo ha dicho en voz alta delante de un altar que si no. ¿Me explico? O sea, en el fondo es me estoy engañando a mí misma o me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Quiero decir que algún día, y lo digo porque los valores que creemos que tenemos, que creemos que son nuestros, pero a veces son heredados y con la mejor intención, también tienen mucho que ver con ver contradicciones en los demás, ¿no? Y este es un tema que yo creo que un día tenemos que tratar, aunque es complicado, ¿eh? Porque a la gente cuando le dices por encima de mis valores, bueno, ¿cuáles son tus valores? ¿No? El trabajo y el sacrificio.
Oye, pues yo lo siento, yo ese me lo estoy cargando porque llegaba a casa y me tenía con el hígado en la mano, ya no podía más. Si un valor te está matando, igual es que no es para ti, ¿no me explico? Ujú. Y eso te hace ver Sí. incoherencias y estas historias, Ujú. ¿no? Perdón que me enrollo mucho. No, de hecho, el tema de la palabra, de la coherencia, ¿no? Creo que la coherencia es cómo te ven los demás. Es si los demás ven que tú tienes contradicciones o no. Y luego hay otra palabra que me gusta más porque es más individual, es más tuya, no tiene tanto que ver con los demás, que es la integridad. Es decir, ser íntegro. Yo no soy coherente. ¿Por qué? Porque me contradigo cada 2 por 3. Pero soy íntegro. Es decir, conmigo mismo intento que cada vez lo que hago esté de acuerdo a mis valores y creencias. Lo que pasa es que, claro, a ojos de los demás no soy coherente porque esas creencias van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso también es interesante. No sé, Juan Pedro, cómo lo ves. Por cierto, una cosa que quería introducir también si quieres hablar de ello, que es qué pasa con las personas de nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué pasa cuando las contradicciones que vemos las vemos en nuestra pareja, las vemos en nuestros hijos, ¿no? Las vemos en nuestros compañeros, nuestro jefe o jefa en el trabajo? Claro, ahí la cosa está caliente, ¿no? Porque como es un día a día, son gente que tienes mucho contacto, ves muchas contradicciones también. Mm. Yo estaba ahí escuchando atentamente porque aprendo un montón de estos capítulos, ¿no? Porque ha salido el tema este que habéis dicho del, pues gestionar las emociones, que igual salen capítulos nuevos de ahí, Sí, no sé, el tema de la alimentación, ¿no? ujú. Que impacta mucho. Es verdad. El tema del compromiso, ¿no? Cuando te comprometes, decíais. Y quizás sería interesante tratarlo aparte, no lo sé, si no lo hemos hecho ya. Y nada, esto que estás diciendo tú de gente que tienes a tu cercana alrededor de ti, pues es más de lo mismo. Lo que pasa es que lo ves a diario y te impacta más, probablemente. Te impacta más porque si son para ti figuras de autoridad o Ujú. figuras en las que tú o quizá habías idealizado de alguna manera. Esto también es otro Sí, tema de- de discusión, ¿no? Cuando idealizas a las personas y claro, y luego se te caen del pedestal, ¿no? Cuando dices, madre mía, pues yo no pensaba, ¿no? Que esta persona, ¿cómo hace esto esta persona? Y no, pues por eso, porque es una persona. claro, es un ser humano. Claro, entonces, no sé quién escuchaba, creo que era Joan Garriga, decir Ujú, que bueno, primero idealizas a una persona, ¿no? Y la primera fase, ¿no? En el caso de las parejas, pues el enamoramiento, ¿no? ujú. Idealizas a alguien y después la tienes que conocer, claro. Dice, primero idealizas a la persona y luego tienes que conocer a la persona. Y luego dices, ¡buah! Pues esto no era como yo me pensaba, ¿no? Claro. Claro, claro, porque has idealizado. Entonces, claro, si tú idealizas a alguien como alguien coherente, pues ya Es está. imposible, Ya claro. es que te va a chirriar en cuanto veas A la algo que... mínima. Es que, pero yo quiero insistir en el tema de que esto es humano, que como decíais muy bien, no es lo mismo saber que hacer. No es lo mismo, ¿no? Saber que saber hacer. No es lo mismo el conocimiento que la práctica. Exacto. Entonces, yo creo que además la investigación así lo demuestra, ¿no? Ujú, Funciona muy bien el tema del afrontamiento compasivo, ujú, que lo habéis nombrado también, la compasión, ¿no? Entonces, trabajar la autocompasión, primero con uno mismo, precisamente por esa institutriz que decía Merced, ¿no? Porque sale la autocrítica y dice, pero ¿cómo haces esto? Si habías dicho que tal y cual, y tú, tus principios, tus valores. Nada, rollos patateros de nuestra mente. Compasión, autocompasión. Bueno, esto da para otro capítulo, ¿no? Pero ahí tenemos que nosotros lo usamos en la matriz emocional, nombramos a Christine Neff, que, como el tema de la compasión, y habla pues, de varias fases, ¿no? Una es darte cuenta de lo que estás sintiendo, que estás sufriendo, darte cuenta, esto es ansiedad, esto es miedo, esto es culpa, lo que sea. El siguiente paso es la humanidad compartida, saber que esto no es solo tuyo, que esto es humano y que hay muchos humanos antes que tú que han sufrido de esto y que están sufriendo en este instante también, igual como ujú. tú. Y la tercera parte es pues la compasión en este sentido de decir, bueno, pues deseo aliviar este sufrimiento, ¿vale? Entonces me quiero sentir pues más seguro, me quiero sentir más reconocido, ¿no? Entonces quiero reconocerme,
quiero aceptarme, quiero... ¿Vale? Entonces es cambiar ese diálogo, autodiálogo crítico de hay que ver lo que has hecho otra vez, es que no sé cuánto, es que cuándo aprenderás, que esto te machaca y no te Sí. sirve para nada, por ese autodiálogo compasivo. Y esta es la clave, ¿eh? Tenemos un problema gordísimo, con este autodiálogo crítico. Ujú. Entonces hay que cambiarlo por el autodiálogo compasivo. Claro, hay gente que dice, pero entonces caes en la autoindulgencia Eres un y entonces, flojo, ¿no? claro, ya te permites todo, ya... No, está demostrado que la compasión genera mucho mayor resultados, éxito, que la exigencia está desmedida, sin Sí. ningún tipo de miramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente te permite, como decíais, hoy comer pasta, saltarte la dieta, y no por eso machacarte y decirte, bueno, no pasa nada, hoy lo he hecho, pero mañana Claro. vuelvo a hacerlo de otra manera. Es decir, me Porque, permito equivocarme de algún modo, me permito salirme de lo que dicen los principios y las dietas y los valores y los cánones establecidos y luego seguir por ahí, si es claro, que creo que tengo que seguir por ahí, ¿no? Cuidarme en este sentido de comer una dieta saludable y todo esto. En este caso, ¿no? Pero podría ser cualquier otro caso. He sido incoherente con otro aspecto, que he dicho que haría no sé qué y no lo he hecho. O he claro. dicho, he quedado con alguien y ahora no me va bien quedar. ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada, pues habla con esa persona y di que ahora no te va bien quedar. Es No, que pero es que no puedo, porque si no, claro, porque todo, claro, que va a pensar de mí, los principios, los valores, hay que las ayudar a los rigideces. amigos, hay que ayudar a Claro, los amigos, a la claro. familia sagrada, ¿no? Ese tipo de Nada, creencias, ¿no? chorradas, todo chorradas de la mente. Esto es la Matrix, ¿eh? Esto es la Matrix, esta famosa. Yo no entendía lo de la Matrix, ¿qué era? La Matrix. ¿Pero esto qué es la Matrix? Pues la Matrix son estos rollos mentales. No es otra cosa la Matrix. Son estos rollos mentales que nos metemos. Y entonces no tienes que hacer nada, ya no ayudas, ¿no? Sí, sí, pero hay que recordar que lo que es inherente a la vida, que ya lo decía, ¿no? El Heráclito, ¿no? Ujú. Es que todo cambia, la impermanencia. La famosa impermanencia, todo cambia. Lo has dicho tú, David, también. Los principios van cambiando, los valores Sí, van cambiando. El aprendizaje, el autoconocimiento, la las vida cambia, experiencias. la experiencia. Entonces, tú imagínate a alguien que quiere ser de una manera Siempre. siempre. O sea, es como Inmóvil. psicótico, es un brote psicótico esto. Es una Yo, anomalía, ¿no? así, siempre así. Pero si tus células y tu... ¿no? Sabemos que nuestras células Ujú. cambian, que Sí, la piel se renueva, creo que es cada 7 años se renueva completamente todas las células completamente. del cuerpo. Entonces dices, bueno, vamos a ver, pero qué estás diciendo de que las cosas son así, que yo tengo que ser así? Esto es la fuente del sufrimiento y de la patología, que termina en patología, porque si tú eres súper rígido, súper rígida, pues ya está, ya estás sembrando para recoger enfermedad, Exacto. malestar. Incluso los recuerdos, ¿no, Juan Pedro? Es decir, los recuerdos, cada vez que tú recuerdas un recuerdo, Claro. inconscientemente haces una modificación de ese recuerdo. Es decir, si Mm. lo recuerdas muchas veces, acaba siendo muy distinto a cómo fue en Sí, realidad. claro, depende de tu estado presente, estás cambiando. Además de que según ese recuerdo, como sea, si es doloroso, estás activando fisiológicamente Así y es. emocionalmente lo mismo que cuando sucedió. Exacto. Por eso, otro de los problemas que tenemos, pero que si lo sabemos podemos gestionarlo, es la memoria. O sea, el Ujú. problema es que tenemos la memoria, porque como te acuerdas de aquello que pasó, pero que pasó de cómo pasó, no como ahora tú te acuerdas, ¿no? Pero es igual, como fue doloroso, pues tú lo recuerdas y estás machacándote. Entonces, ¿Te duele yo ahora? escuchaba a Javier García Campayo el otro día decir, a ver, ¿qué pasaría si te quitaran la memoria? O sea, desapareciera tu memoria, no recordaras ya nada del pasado, ¿no? Y te cambian el nombre también. Tú ahora ya no te Ujú. llamas David, yo ya me llamo Juan Pedro, Ujú. Mercé no se llama Mercé, y olvidamos nuestro pasado. Seríamos otro. O sea, Yo ya sería está. feliz, seguramente. Ya- habría que construir otro yo, porque funcionamos así, ¿no? Con un yo, Ya. construiríamos otro yo distinto. Ya no nos aferraríamos al yo ese pasado, a la biografía, ¿no? O sea, los budistas dicen, el problema que tiene la gente es la biografía. Es Que verdad. tú te acuerdas de todo, es que claro, yo lo que he vivido y tal, ya, pero Tu yo histórico. tuyo histórico, pero si eso te lo quitan de un plumazo del recuerdo,
te haces otro yo nuevo ahora mismo. ¿Te imaginas? Un yo nuevo de Trinky, como tú, como te mole, pide a la carta, pídete un yo nuevo. Te lo puedes hacer. Lo que pasa es que, claro, lleva un proceso de construcción. Pero el Tienes que problema dejar tenemos es, el yo antiguo, claro, para eso. claro, la rumiación, recordar que, claro, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que fíjate tú, la víctima, ¿no? La culpa. Pero es todo el rollo mental, esa es la Matrix famosa. Claro. No, es que fíjate cómo realmente a través de esa contradicción en los demás acabas llegando a que tienes que liberarte del pasado, ¿no? Cómo hemos pasado de una cosa a la otra, pero si has visto el capítulo, ves que tiene sentido, ¿no? Como realmente hemos ido desgranando y hemos llegado a ese punto en el cual al final, cuando tú te aferras a un pasado de una forma concreta y a que un futuro sea también como tú crees que debe de ser, vas a sufrir sí o sí. De muchas maneras. Una de ellas, enfadándote por las contradicciones de los demás. Claro. Sí, por eso cuando tú descubres, te das cuenta de esto, de este rollo mental, de la matriz mental, llamarle como quieras, ¿no? El condicionamiento, el aprendizaje, las heridas. Cuando tú te das cuenta de esto, sabes que al otro le pasa lo mismo que a ti. Si es que le pasa lo mismo. Entonces ya no, es que ya no tiene sentido criticar. A ver, tendemos a criticar, ¿vale? Y vamos a... nuestra mente va a tender a decir, fíjate tú lo que has dicho que no sé qué, ya está haciendo otra cosa. Espabila. Pero te das cuenta, cuanto antes te das cuenta dices, bueno, pues es que esto es humano, ¿no? Lo único es que si esto impacta en los demás y está fastidiando a los demás, hay que comunicarlo. Claro, eso es el ejemplo sobre todo de la pareja, ¿no? Es que claro, a mí me dice que no haga esto, pero ella hace lo mismo, o él hace lo mismo, ¿no? Claro, ¿eso cómo lo gestionas? Claro, depende del impacto que tenga, que haga. Porque si solo el impacto es que te fastidia porque lo hace, pues igual aparte de decirlo, te lo tendrás que mirar tú también, a ver por qué te fastidia. Pero yo creo que lo que fastidia más es que lo diga, ¿no? Es que lo diga. Ya, pero es que volvemos al yo, o sea, al ego. O sea, es que me está pisando el ego. ¿Sabes? O Claro, sea, como ahí me está. pisa el ego, Yo le claro, piso pues el suyo. entonces, claro, empezamos a pisarnos los egos y ya está. La lucha de egos y ya está. Volvemos Exacto. a la matriz. Hemos caído otra vez en la matriz. Exacto. Hala. Claro, pero entonces en este caso, por ejemplo, se puede hablar y determinar unas nuevas normas. Es decir, que si tú dices yo lavaré los platos y no lavas los platos, Claro. vale, muy bien, has repensado en eso, vale, pero eso también me afecta a mí, bueno, pues vamos a establecer un nuevo marco de colaboración, Muy ¿no? bien. Claro, porque si impacta a los demás, sí. Claro, si tú lo dices y no lo haces y esta vez muy bien, la siguiente pase, pero llega un momento que dices, es que no me sirve nada que me lo digas porque Claro. están ahí y me los como yo, digamos. No, porque lo tiene que hacer otro. Claro, claro. Vamos a ser realistas y vamos a partir de la base de que eso no lo vas a hacer, que otra cosa realmente te sientes capacitado para hacer. El problema es cuando es, bueno, pues yo ninguna, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, Mercé, la contradicción podría ser, en el caso de las tareas del hogar, es que yo soy muy limpio, ¿no? Que la pareja dijese, es que yo soy muy limpio o yo soy muy limpia, ¿no? Y luego resulta que cada vez que coge un vaso para beber agua lo deja en un lugar distinto de la casa, que sería en este caso, es más del orden que no de la limpieza. Pero bueno, ese tipo de cosas, que diga, o de puertas afuera, no, si yo soy muy ordenado. Y luego, eso es lo que fastidia, ¿no? No, y fastidia eso y fastidia que tú lo vas recogiendo por los rincones. O sea, fastidia la ruta no del bacalao, pero la ruta que tienes que ir haciendo, vaso. Un calcetín por aquí, el vaso por allí. Es la ruta Merced del vaso abandonado. Claro, o sea, el envoltorio... Mira, yo ahora desde donde estoy, hago una visualización y veo un envoltorio de galletas. Sabéis que hay unas galletas que van envueltas a veces, ¿no? En paquetitos de 2 o 3, ¿no? Muy prácticos, que generan mucho desperdicio. Mucho residuo, sí, mucho residuo, no muy ecológico no es el tema, pero es práctico. Por ejemplo, pues si te las quieres llevar a algún sitio, rollo merienda o complemento del desayuno, ¿no? Bueno, pues yo estoy viendo un paquete que ha sido dejado ahí, de la mano de Dios, ¿no? Y sé que o lo dices 20 veces o lo recojo yo, por ejemplo, ¿no? Vale, pues al final es más práctico. Como vemos que esto no, pues ¿sabes qué? Vale, vamos a
un pacto nuevo, esto no lo recogerás, vale, pues oye, barres, ¿sabes? Porque también está muy bien, hay personas a las que les cuesta mucho hay gente a la que le cuesta mucho todo, cualquier cosa que implique cierto movimiento y quemar calorías les molesta muchísimo. Pero bueno, igual, claro, se tiene que hablar porque la incoherencia ajena a veces te afecta mucho a ti mismo, ¿no? Porque, Bueno, te lleva Mercè, a caer en tu propia incoherencia, ¿eh? Pero fíjate que, o sea, si una persona no hace las cosas, que de hecho tenemos un capítulo, ¿no?, en el que hablábamos de las tareas del hogar, que es el capítulo 8, o sea, que fue de los primeros. Sí. Y algún día volveremos a hablar del tema, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo y es un tema interesante y que nos afecta a todos, ¿no? Entonces creo que el punto está en que si una persona no hace las cosas, no es que sea contradictoria, ¿no? Yo creo que el punto es que dice que lo va a hacer y no lo va a hacer, eso sí, pero el problema es ¿por qué dice que lo va a hacer? Porque a veces eso me hace pensar... Para que te calles, claro, para que te calles ahí un está. rato. Ahí quería llegar. Vale, pues entonces no es tanto, o sea, no es una incoherencia, porque él, no es una incoherencia, ella, exacto. Es cuando lo dice, ya sabe que no lo va a hacer. Correcto. Pero es cállate guapa y déjame tranquilo que estoy mirando el Netflix, ¿no? Por ejemplo. Ese es otro punto de sufrimiento, ¿eh? Claro. Adivinar lo que el otro está pensando. Esto que dice Mercè, porque dice, ¿para qué dice? No lo sabes. Ya. No. Solo lo sabe el otro. Igual ni el otro lo sabe. Yo creo que ni no lo sabe automático. nadie. No, es y automático, seguramente es inconsciente. Es aquello de, mira la tía, está ahí, bla, 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 y yo estoy viendo ahí, pues, yo qué sé, una serie. ¿Cómo hago que se calle? Le digo que sí. ¿A qué le he dicho que sí? No lo sé. O sea, pero no la estaba escuchando. Eso está muy bien, chicos, porque hemos encontrado otro tipo de contradicción que no es una contradicción. En esa enumeración muy buena que hacía Juan Pedro, este es otro tipo, que parece una contradicción, pero no lo es porque tal vez esa persona realmente sabe que no va a hacer eso, ¿no? O sea, es una contradicción de cara al escaparate, pero interna suya no es. Exacto, muy bien. Claro, porque esa persona jamás de los jamases se ha comprometido a nada. Sencillamente, si le dicen, yo qué sé, Sicomoro, y se va a callar, pues te voy a decir Sicomoro, Constantinopla, ¿no? Pues, sí, y así ella se calla, ella se cree. Ella lo sabe, si ya tiene, ella en este caso podría ser él, ella lo sabe porque tiene vasta experiencia sabiendo que estas afirmaciones, no te rías, Juan Pedro, pero es pasado. Al final no son ciertas, no lo van a ser, ¿no? Pero fíjate que es pasado, esa información que tú tienes de que no lo ha hecho nunca, sí, no lo va a hacer, es pasado, es lo que decía Juan Pedro, de que si nos pusieran el reset, sí, no sufriríamos. El reset, claro, pero entonces tendrían que ponerle él también el reset y levantarse y decir, si me muevo y quemo caloría tirando esto, igual estoy colaborando, ¿no? Claro. Es pero que el reset también... solo te lo puedes poner tú, ese es el problema. Sí, claro, sí, bueno. Claro, luego pasa lo que pasa. Bueno, el tema está, fijaos que ella también, en este caso, está incurriendo en una contradicción. Porque ella seguramente ya sabe que por más que le taladre mientras él mira Netflix para que haga una cosa, le dirá que sí, pero es en piloto automático y ni la está escuchando. Pero lo que quiere es ganar la batalla dialéctica para hacerle sentir culpable. Porque en el fondo ella sabe que no lo va a hacer. O sea, ella también está en una contradicción porque está pidiéndole que responda algo que sabe que no va a hacer. O sea, al final, fijaos que por ambos lados es como una especie de batalla perdida de ego. Una batalla, exacto, de pisarse los egos que decía Juan Pedro. Sí. Claro, o sea que en el fondo esto es muy interesante, ¿no? Y viene a lo que subyace una gran pregunta, que es, si él sabe que le está diciendo algo, no sabe ni qué le está respondiendo, pero sabe que no lo hará, y ella le está pidiendo algo, pongo él y ella, podría ser al revés. Sí. Pero es para diferenciarnos. Y ella le está pidiendo algo a él y lo que quiere es un sí y hacerle sentir culpable por lo que no ha hecho hasta ahora, que ya le viene un poco bien, pero bueno, no está bien, ¿no? Digamos, no es chantaje. Para que se comprometa a algo que sabe que no hará. ¿Qué estamos haciendo? ¿Borrón y cuenta nueva o replanteémoslo todo porque está claro que no funciona? O sea, ¿qué estamos evitando con esta farsa realmente? Porque es una farsa, ¿no?
Sí, estaba pensando en el capítulo 142, que es en el que hablábamos de cómo gestionar nuestras emociones cuando una relación no funciona, ¿no? Que hablábamos, o sea, que os invitamos también a que lo veáis si ese es el caso, porque eso ya te da pistas, ¿no? Esas contradicciones, que en realidad no son contradicciones, te da pistas de que algo no funciona, como decías muy bien. Claro. A ver, y en el fondo esto son contradicciones en el marco de la pareja, pero yo creo que esto es como otro tipo, ¿no? Que tú decías, cuando la contradicción no es contradicción y tú, para forzar al otro a ver su contradicción, estás cayendo en una contradicción porque no te estás hablando a ti misma o a ti mismo y estás diciendo, a ver, es evidente que no lo hará. ¿Para ti esto qué significa? Bueno, pues para mí significa una falta de valoración, un menosprecio, porque no se está dando cuenta de lo que supone para mí que esta persona no cumpla su palabra. Palabra entre comillas, porque no sabe ni qué le estás diciendo, ¿no? Claro. Bueno, ¿va a cambiar? No. ¿Puedo hablarlo? Sí. ¿Me interesa esto? No, no me interesa. ¿Por qué no estoy decidiendo que no me interesa? Bueno, pues porque no me estoy enfrentando a la soledad, al miedo al rechazo, a la situación, a 1000 cosas que cada uno tiene las suyas y sabe lo que está ahí, ¿no? Claro, O sea porque... que fijaos lo que sacamos de la contradicción Sí. aparente del otro, ¿no? No, y además sacas la contradicción propia de por qué sigo una relación estando con una persona que no, digamos, cumple con mis valores básicos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, No, ahí y un te tema, planteas. Claro. ya no tus valores, porque, a ver, hay formas de subsanar eso, ¿no? Porque una persona puede, a ver, puedes amarle y que no lave los platos, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero tiene que haber algo que en cierta forma te hace ver que no que compense, ¿no? Pero quiero decir, vale, pues no haces eso, bueno, pues tienes, esto lo hablábamos, ¿no? También en la amistad. Puede no hacer eso, pero tú te sientes compensado porque ves que hay otras cosas que te están dando y que no estás dando solo tú y que hay una reciprocidad, ¿no? O sea, puede no lavar los platos y no pasa nada. El problema es cuando no son los platos, o sea, los platos son un ejemplo de una desconsideración que tú valoras así, ¿no? O sea, de que la cosa no funciona, de que porque al final tú piensas, no, bueno, es que es así y hasta, bueno, ¿cuántas personas con una pareja son de un modo, cambian de pareja y con la otra son radicalmente distintos, ¿no? ¿Cuántas personas, es que yo no soy de casarme, ¿no? Lo dejamos, que no digo que sea ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero ¿cuántas veces es, no, es que Pepe no es de casarse, ¿no? Bueno, pues Pepe deja a Pepa y con Ana es de casarse desde el primer día. Bueno, a los pues 3 meses ya están casados. A los 3 meses ya están casados. Que no es ni bueno ni malo, ¿eh? O sea, no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero hay veces que no es que tú no seas así, es que con esa persona pues no funciona, ¿no? Y cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás. Ese es el punto. O sea, al final no es una cuestión de que nosotros digamos cómo se tienen que hacer las cosas, sino de que sufras lo menos posible, ¿no? Claro, porque a veces las contradicciones del otro, bueno, no solamente dicen algo de ti, sino que también dicen algo de esa persona respecto a ti, respecto a la relación que tienes con esa persona. Así bueno, es. ¿cuántos temas salen del tema de hoy? Hemos hablado de todo, ¿eh? De comida, de política, de parejas, absolutamente de todo. Si os parece, pues una última reflexión y cerramos el capítulo. No sé, Juan Pedro, por ejemplo. Pues, puedes aprovechar para vender la candidatura política. No, porque si luego hago alguna contradicción allí arriba, se me va a ver. Y ahí sí que se te ve más, ¿eh? Puedes hacer de la contradicción tu estandarte. Más expuesto. ¿No? Puedes hacer de la contradicción tu estandarte, sí. Y así no te puedan decir nada. Claro, partido fíjate, contradictorio. Claro, si tú asumes o aceptas, vas diciendo que eres contradictorio, en realidad eres. Entonces te vuelves coherente, ¿no? Porque dices, voy a ser contradictorio y así es. Claro, pues, es la única manera de ser coherente, ¿no? Es la negación de la negación, ¿no? Entonces se vuelve menos por menos es más, ¿no? Exacto. A esto habría que darle una vuelta. Sí. Pero sí, yo creo que claro, la casuística es tan amplia, ¿no? Que claro, no es lo mismo ver la contradicción del vecino que ver la contradicción de un familiar, ¿no? Lejano, que del núcleo familiar, de tu pareja, de tu
compañero o compañera de equipo o el directivo de una empresa, ¿no? O jefa. Entonces, claro, dependiendo, pues te va a impactar más o menos, te va a influir más o menos. Pero yo creo que el mensaje de base es el mismo. Es el ser consciente, ¿no? Darte cuenta de que esto es de ser humano, ¿no? O sea, no trates de cambiar al otro, sino comunícalo, eso sí, comunica, porque muchas veces el hacerlo consciente ya es un primer paso, ¿no? Porque a veces el otro no es consciente del todo, ¿no? Entonces, hacerlo consciente, por lo menos que no quede esa duda. ¿Se habrá dado cuenta? Por lo menos que no queda. Otra cosa es que luego, dándose cuenta, pues no lo quiera rectificar en el caso de que haya consecuencias, ¿no? Y tú sigas insistiendo. Y tú sigas insistiendo. Entonces ahí ya tú tendrás que tomar una decisión de qué quieres hacer, ¿no? Exacto. Pero el trabajo es este un poco, ¿no? El de darte cuenta primero, darte cuenta si tú estás sufriendo de una forma, lo que llamamos, ¿no? Sufrimiento primario o secundario, ¿no? Si hay dolor directo, ¿no? Porque te causa dolor ese comportamiento, o es el sufrimiento secundario porque es la rumiación que tú haces, ¿no? La interpretación que tú haces a eso, a que no debería ser o cómo debería ser, las expectativas en definitiva, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo aquí recomendaría ese afrontamiento compasivo, ¿no? El de propio autocompasivo. Es decir, primero, saber que yo también genero sufrimiento a mi alrededor, con mis incoherencias, que muchas veces algunas no me daré cuenta y otras sí, pero eso también está fastidiando a los demás. Y esto hay que darle una vuelta también. O sea, nosotros, o sea, parece como que el sufrimiento solo nos lo causan los demás. Sí, pero no para sentirse culpable, sino para ser consciente para del impacto claro, que tienen mis acciones. Porque yo, aunque yo crea que yo estoy haciéndolo bien, es probable que a alguien le fastidie lo que yo hago o digo. Claro, entonces seguro. Tengo que ser consciente de que los demás me pueden generar sufrimiento a mí por mi forma de interpretarlo, ¿no? Por mis expectativas, mis creencias, pero yo a los demás también. Claro. Entonces, bueno, pues aquí hay por supuesto, no para, como dices tú, a no sentirte culpable, sino para hacer este afrontamiento compasivo, humano, ¿no? Oye, esto es humano, esto es inevitable el sufrimiento primario, pero el secundario sí. Entonces, vamos a tratarnos con amabilidad, vamos a tratar de trabajar ese diálogo autocrítico, ¿no? Y vamos a tratarnos a nosotros mismos un poquito mejor, porque cuando cambiemos nuestro diálogo interno, tendremos más probabilidad de cambiar el externo. Que no significa que ser condescendientes con los demás, sino ser comprensivos, compasivos y, bueno, pues llegará un momento también que habrá que tomar decisiones. Y si yo quiero estar con esta persona, en esta empresa, en esta relación, de lo que sea, ¿no? O no. Pero desde esta conciencia, ¿no? De esta conciencia compasiva, ¿no? De tratarme bien a mí, saber que esto es humano y que porque tenemos otro problema, que es la personalización, ¿no? Atribuir intencionalidad al otro. Es que lo hace adrede, lo hace para fastidiarme. Esto es otro problema que tenemos, porque a veces puede que sea así, pero no siempre será así. A veces es que el otro, sabemos que nosotros nos movemos para acercarnos al placer, ¿no? Y evitar el dolor. Queremos ser felices y evitar el sufrimiento. El otro también, los demás también. Entonces, a veces el otro lo hace por su propio bienestar. Claro. El tema es que hay intereses no para fastidiarnos. Distintos. Exacto. Entonces, claro, si además atribuimos intencionalidad al otro, lo hace para que me calle, que decía Merced, lo dice para que me calle y para fastidiarme, pues más sufrimiento nos estamos generando, ¿vale? A lo mejor el otro lo hace por su propio bienestar, pero no con intencionalidad, no lo sé, ¿eh? Puede que sí, puede que no, pero no la voy a atribuir yo, porque como yo atribuyo intencionalidad al otro, estoy personalizando, pues me estoy generando más sufrimiento. Claro. Luego ya si averiguo y se demuestra que es así, pues ya tendré que tomar una decisión, ¿no? Pero de momento no me autogenero sufrimiento. Entonces el afrontamiento compasivo, ¿no? es lo más saludable, creo. Desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, pues no nos genial. hagáis caso, ¿no? Como dices tú. No nos hagáis caso, no nos creáis, como dices Juan Pedro. Simplemente damos nuestros puntos de vista, ¿no? Al final, pues bueno, luego cada uno pues que coja lo que le pueda ser útil. Mercé, una última frase, venga, rapidito, que
que ya se nos alarga mucho. O sea, ¿quieres que me calle? No, No. es que estaba pensando, no, lo haces para que me calle, o sea, no, es broma. Estaba pensando que no tengo más que añadir, porque esto que ha dicho Juan Pedro me parece que Lo ha es clavado lo el que iba a tío. decir yo, o sea, no... Abrirse a pensar que a lo mejor tampoco es una contradicción, sino que a lo mejor eres tú quien lo ve y no culpar ni culparse, pero, Qué o sea, bueno esa eso. compasión que él decía. Pero no, es que me parece que lo que ha dicho es impecable, o sea que no tengo nada que decir. ¿Tienes mi voto? Muchas Y el mío. gracias. Juan Pedro, el partido Juan Pedrista contradictorio tiene mi voto. O La sea que ya coherencia de está. la incoherencia, ¿no? La Vamos a ver. incoherencia, sí. Por la incoherencia, venga. Exacto. Coherencia Ciudadanos incoherente. incoherentes y contradictorios por la paz. O sea, bueno, me encanta. Qué bien me lo voy a pasar cuando te lleve la campaña, fíjate, ya lo estoy viendo. Ya la estamos montando. Pues Sí. bueno, si queréis que Juan Pedro Sánchez gane las elecciones, suscribiros al canal, sobre todo, y dejarnos un comentario sobre qué os ha parecido estas incoherencias, estas contradicciones. Incluso una cosa que puede ser divertida es dejar un comentario con las incoherencias que veis en los demás, ¿no? Tipos de incoherencias, ¿no? Y así, pues mira, también enriquecemos el debate entre todos. Así que gracias, como siempre, pues a Juan Pedro, a Mercé, por compartir este espacio, como siempre. Ya más de 150 capítulos, estamos muy contentos de seguir. Y bueno, pues a ti que me estás escuchando, muchas gracias también por tu atención. Y bueno, pues espero que te haya gustado el capítulo, que te haya sido útil. También decir que estamos, además de en el canal de YouTube, también estamos en la versión de podcast en Spotify, en iVoox y también en Apple Podcast. También nos puedes seguir por allí. Y como siempre, antes de terminar el capítulo, dejamos siempre un episodio anterior en el cual pues hablamos de algún tema relacionado, y hoy va a tocar el capítulo en el que hablábamos de cómo gestionar tus emociones cuando quieres cambiar el mundo, que es un tema que está relacionado con esa intención de resolver las contradicciones, en este caso del planeta, del mundo, de las personas. Muy bien, pues dejamos por aquí este vídeo y pues ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Aquí, como siempre, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.